Amén. El título de esta palabra es Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Y vamos a leer en Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Hay tres cosas que quisiera destacar en esta tarde y están dentro del mismo versículo. En primer lugar dice, he aquí, vengo pronto. En segundo lugar dice, retén lo que tienes. Y en tercer lugar dice, para que ninguno tome tu corona. Amén. Y quisiera comenzar diciendo que es hora de que estemos preparados. Lo hemos estado escuchando reiterativamente, pero ese es el mensaje que el Espíritu Santo está poniendo en su iglesia, que debemos estar preparados. Y estar preparados es estar dispuesto. Y un corazón dispuesto es un corazón que está listo. Y ese es el llamado de ahora, de hoy. Estemos preparados. Y hay algo que también hemos escuchado varias veces, un montón de veces, pero no podemos evitar mencionarlo porque cada vez que, al menos yo cada vez que lo oigo, cada vez que lo escucho, estoy recibiendo algo diferente, una arista diferente, y es con respecto a las 10 vírgenes, y esto está en Mateo 25. Dice que el reino de los cielos es semejante, es parecido a 10 vírgenes, y sabemos que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ellas tenían sus lámparas encendidas porque en ese tiempo, para trasladarse de un lugar a otro, debían andar siempre con lámparas porque no tenían linterna, y las lámparas era su manera de iluminarse. Y más cuando ellas iban a unas bodas y no sabían a qué hora podía llegar el esposo, entonces debían tener sus lámparas. Y las lámparas funcionaban con aceite de olivo. Y dice que las prudentes guardaron, retenieron aceite en sus vasijas, pero las insensatas no guardaron, no retuvieron aceite, es decir, no se prepararon. Y es así como hoy en día el llamado del Señor es preparados, estén listos, estén con sus corazones dispuestos. Seamos como esas vírgenes prudentes que retuvieron, que guardaron el aceite en sus vasijas para que cuando la necesitaran iban a estar preparadas. Y en primer lugar quisiera decir, he aquí vengo pronto. Y lo leíamos, ¿cierto?, en la primera parte del verso que leímos. Y la palabra del Señor, hay muchos textos bíblicos que hablan de los acontecimientos de los últimos tiempos, desde el Antiguo Testamento, ¿cierto?, hasta el libro de Revelaciones o el Apocalipsis. Tenemos Mateo 24, Mateo 26, que también nos advierte de la venida de Jesucristo. En Primera de Juan 2:28, en la Nueva Versión Internacional dice, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si pensamos en las 5 vírgenes insensatas, ellas fueron avergonzadas, porque quisieron entrar a las bodas y comenzaron a llamar, comenzaron a golpear la puerta, pero la puerta no se abrió. En Mateo 24:44 dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre
vendrá cuando menos lo esperen. Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Dice la palabra que nadie sabe ni el día ni la hora en que esto sucederá. Primero el rapto, ¿cierto? Y después la segunda venida de Jesucristo. Pero el consejo, la exhortación de este tiempo es: estemos preparados. Por años nosotros como cristianos hemos estado escuchando este mensaje. Cristo viene, Jesús viene pronto. Para muchos se ha transformado en una frase cliché, algo que ya está repetido, como que nuestros oídos ya se acostumbraron a oírlo, a escucharlo. Pero yo quisiera preguntar en esta tarde, ¿estamos verdaderamente preparados? ¿Estamos verdaderamente dispuestos, listos para este acontecimiento? La Biblia nos advierte muchas veces de estos acontecimientos finales. Una y otra vez, Jesús viene pronto, Maranata, Cristo viene. Pero también hay una iglesia y hay un mundo que está distraído, está perturbado, está afanado en sus propios deseos, en sus propios deleites, en sus propios intereses, en sus propias actividades. Y me refiero especialmente a la iglesia. Y lamentablemente muchos no están oyendo este mensaje. Sabemos que la gente que no es cristiana puede oírlo una y otra vez, pero no tienen la luz del Evangelio. Pero es triste pensar que hay hijos de Dios que no están oyendo el llamado. No lo están oyendo con el corazón espiritual, no lo están oyendo en el espíritu. Pero el amor de Dios es tan grande, el amor de nuestro Padre es tan grande que nos advierte una y otra vez: estén preparados. Una y otra vez, Jesús viene pronto. Hay una iglesia, escuche bien, hay una iglesia que está en apostasía, que no está reteniendo la palabra, que no está reteniendo el consejo, que no está reteniendo la profesión de fe en Jesucristo. Y es tiempo de oír por el Espíritu. Que nuestros oídos se puedan abrir, se puedan destapar para oír lo que el Espíritu está hablando a su pueblo, a su iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cierto?, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es negar la fe, es negar la doctrina, la enseñanza que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Y lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Hace unas semanas atrás había una noticia que no era tan vigente, de hace unos 2 o 3 años atrás. No voy a decir qué grupo, pero un grupo, un ministerio de alabanza y oración, el creador de muchas canciones que nosotros cantamos para adorar al Señor, ahora es un apóstata de la fe. Ahora niega a Jesucristo. Y son cosas tristes que están pasando, pero van a seguir sucediendo porque está escrito que muchos que han gustado de la mesa del Padre, que muchos que han gustado de la comunión con los hermanos, que hemos adorado, que hemos alabado al Señor juntos, negarán la fe. Jeremías 2:13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí
fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Esto lo dijo Jeremías, profeta de Dios. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Esto es apostasía. Postergaron a Dios, que es la fuente de agua viva, y cavaron, prefirieron reemplazar a Dios, sustituir a Dios por cisternas rotas. ¿Qué es una cisterna? Es un lugar donde se alberga agua, donde se deposita agua en lugares donde hay escasez de este elemento tan importante. Y teniendo a Dios, que es un Padre, que es fuente de agua viva, de Él vienen las aguas vivas, de Él brota el agua de vida para nuestro espíritu, aguas de vida eterna, lo reemplazaron, ¿cierto?, por cisternas rotas. Una cisterna rota no retiene agua, no puede albergar agua, no puede guardarla porque obviamente está rota, se pierde, el agua pasa en banda. Eso es la apostasía. Israel reemplazó a Dios por otros dioses como Baal. Ellos optaron cultos a otros dioses como los pueblos que ellos estaban rodeados. Dios quería ser el Dios de esta pequeña nación, pero ellos lo negaron para cambiarlo por otros dioses, por otros cultos, por otra adoración, reemplazándolo, ¿cierto?, por dioses falsos. Este versículo, como decía, menciona dos cosas. Un apóstata es uno que se aparta de la fuente de agua viva, y cuando cavaron cisternas rotas fue porque reemplazaron a Dios por falsos dioses. Un apóstata es uno que no retiene, que no guarda la palabra, que va detrás de sus propios deleites y deseos y afanes. Y por eso hoy en día hay una iglesia que está negando la fe, porque es tan grande la tentación afuera, que si no está con los ojos puestos en Dios, que si no está permanentemente tomando de esta agua viva que proviene de Dios, tarde o temprano, la iglesia no se da cuenta cuando comienza, ¿cierto?, a cavar sus propias cisternas y reemplazan a Dios por otras cosas. Todo lo que reemplace el lugar de Dios se transforma en un Dios. Así es. Puede ser el trabajo, puede ser cualquier actividad que sea más importante que tener tiempos con Dios, que sea tener tiempos donde podamos congregarnos virtualmente y estar oyendo la palabra. Cuando nuestros pensamientos todo el día hay otros intereses, es porque eso se ha transformado un Dios para nosotros, un Dios para la iglesia, una prioridad para el cristiano. Y como decía, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser una hija, un hijo, todo lo que reemplace el lugar de Dios. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es un tremendo texto que nuestro pastor también hace algunos estudios atrás compartió. 2 Corintios 4:7. Jesús es nuestro tesoro. Jesús es nuestro regalo. Y nosotros somos esos vasos, esas vasijas de barro. El barro refleja nuestra humanidad, refleja nuestras debilidades, nuestros defectos, refleja nuestras emociones que nosotros tenemos como seres humanos, todas nuestras imperfecciones, pero a pesar de todo eso,
Dios le plació, ¿cierto?, formarnos. Él es el alfarero, dice la palabra, y nos creó con un diseño y con un propósito específico. Nos creó del barro, fuimos creados del polvo y dice que allí también al polvo volveremos. El barro refleja nuestra humanidad, pero tenemos algo glorioso, que es Jesucristo, es este evangelio, es la palabra, es la salvación que nosotros tenemos, y nosotros con toda nuestra humanidad tenemos en nuestras vidas algo glorioso, y eso es lo que tiene que resaltar de nosotros, de un hijo de Dios, la presencia de Dios, sea lo que se note en nuestra vida. Aparentemente, ¿cierto?, somos humanos, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros defectos, pero tenemos la presencia de Dios. Que Él siempre sea el primero, que Él siempre sea, ¿cierto?, nuestra mayor prioridad. Como dice la palabra en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. ¿Cierto? Que las cosas no se transformen o reemplacen a Dios, sino que Dios sea primeramente en nosotros. En segundo lugar, dice la palabra, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Apocalipsis 3:11b. Retener es impedir que algo se salga, se elimine o desaparezca. Es evitar que algo se escurra, ¿cierto? Cuando vemos que una botella se rompe, por ejemplo, una botella plástica, uno trata de retener que se derrame el líquido que pueda tener allí dentro, algún perfume, alguna bebida, algún aceite, ¿cierto? Uno trata de retener que eso se escurra, que eso se desaparezca del envase. Así también nosotros debemos retener, debemos guardar, debemos aferrarnos de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Hemos recibido por gracia regalos de parte del Señor. Todo lo que hemos recibido por gracia, todo lo que se nos ha sido impartido. Y no es el punto, pero nombrando así rápidamente, hemos recibido salvación, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro depósito, es la zarra, es una pequeña muestra que Dios nos ha dado, ¿cierto?, de lo que es en sí la gloria de Dios. Hemos recibido muchas cosas de parte del Señor, regalos. Es tiempo que los podamos retener. Y quisiera decir que una de las primeras cosas que debemos retener es la palabra de Dios. Y Apocalipsis 22:7 dice, he aquí, vengo pronto. Nuevamente, la advertencia, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, la Biblia, la palabra de Dios. Es hora que nos aferremos a ella, que la retengamos, no permitamos que nada que ha sido sembrado en nuestros corazones se pierda, sino podamos guardarlo como un gran tesoro en nuestros corazones. Y el Salmo 1, del versículo 1 al 3, habla de aquel varón que medita en la palabra de Dios como alguien bendecido y prosperado. Dice que medita en la ley de Jehová día y noche, en todo tiempo. Entonces podríamos decir que cuando nosotros retenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, es porque estamos meditando en ella. Que no se nos olvide la palabra. A veces es fácil, ¿cierto? Nosotros escuchamos una predicación, escuchamos un estudio, escuchamos un devocional, y si alguien nos pregunta, ¿y qué hablaron? Y no nos acordamos.
porque no estuvimos oyendo por el Espíritu, no estuvimos atentos, no estuvimos reteniendo la palabra, solamente la escuchamos. Es importante, hermano, que cuando oigamos una palabra, tomemos atención, y ojalá que aquellos que toman apunte en algún momento de la semana echen una repasada, porque cuando tenemos esos hábitos, esa disciplina, estamos guardando la palabra, estamos meditando en ella, la estamos reteniendo en nuestros corazones y no vamos a estar siendo oidores olvidadizos. Practiquemos esto, meditar la palabra. Es importante practicarlo. En segundo lugar, retener nuestra profesión. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué es profesión o qué es profesar? Es lo contrario a ser apóstata. Profesión es confesar nuestra fe. Ser apóstata es negar la fe. Retener nuestra profesión es hablar la palabra, es dar testimonio, es confesar nuestra fe, lo que nosotros hemos creído en la palabra del Señor. Hay muchos hijos de Dios que lamentablemente ante las dificultades, ante las presiones, ante los problemas, ante diferentes motivos de la vida, ¿cierto? Son atraídos por enseñanzas engañadores, que dice la palabra, ¿cierto? Por espíritus engañadores, y como no retuvieron la palabra, eran como una cisterna vacía. La palabra pasaba de largo porque habían otros intereses antes que la palabra de Dios. Dejan de profesar la palabra, dejan de oír la palabra, dejan de meditar la palabra, dejan de adorar, dejan de alabar a Dios, dejan de congregarse, ya nada les llama la atención y no se dan cuenta y dejan poco a poco de mantener su profesión de fe. En Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto no es solamente cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, sino que en todo momento confesamos, profesamos lo que creemos en la palabra. Y si tú no has hecho una decisión por Cristo, hoy es el momento para que tú lo puedas hacer. ¿Qué es recibir a Jesús? Es cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad interior, que estamos vacíos, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, a veces hay personas que no se sienten que han pecado, pero el solo hecho de nacer en este mundo ya nos constituye pecadores. Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando reconocemos nuestros pecados, nos reconciliamos con Jesucristo, con Dios a través de Jesús, perdón. Pero esta profesión, esta confesión, es para cada momento que nosotros la necesitemos. En tercer lugar, retén o guarda tu corazón. Dijimos en primer lugar, ¿cierto?, que debemos retener la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto y el consejo de Juan es retener la palabra. En segundo lugar, retén la profesión que nosotros tenemos de fe. En tercer lugar, retén o guarda tu corazón. En Proverbios 4:23 dice:
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Siempre hay cosas valiosas para nosotros, ¿cierto? Tal vez alguna joya, algún vestuario, un libro, un mueble, y esas cosas que tienen valor para nosotros, la familia, nuestros hijos, las guardamos con mucha delicadeza, con mucho esmero. Pero en la palabra dice, por sobre toda cosa que nosotros consideremos importante, sea algo de familiar, sea algún objeto, por sobre todas las cosas debemos guardar nuestro corazón. Y el motivo es que de él mana, de él brota la vida. En Mateo 6:24 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté nuestra prioridad, allí se enfocará nuestro corazón. En Israel los que apostataron de su fe fue porque su corazón lo enfocaron, ¿cierto?, en los dioses paganos y en las costumbres que tenían los pueblos paganos. Reemplazaron a Dios por otros dioses. Donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. En el corazón nosotros determinamos cumplir el propósito de Dios y también decidimos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Ahora nosotros escogemos, ¿cierto?, obedecer a Dios y dónde vamos nosotros a pasar nuestra eternidad. El corazón físico está conectado con el corazón espiritual. Por eso es importante que nosotros retengamos o guardemos nuestro corazón. No permitamos que nuestro corazón se enferme, se contamine por cosas que a veces suceden, ¿cierto?, en lo cotidiano, en los problemas tal vez en la casa, con esta cuarentena, a veces, ¿cierto?, los ánimos decaen y tal vez hay algunos problemas. No permitamos que el rencor se anide en nuestros corazones, problemas familiares, problemas tal vez en la congregación, con algún hermano, que no somos compatibles los caracteres. No permitamos que esas pequeñas cosas contaminen nuestro corazón. No caigamos en la murmuración, no caigamos, ¿cierto?, en desacreditar a otros, sean cristianos o no. Guardemos nuestro corazón. Cuando venga algo que queremos decir y si no va a ser edificación, mejor callemos. O sea, a veces vamos a ofender a alguien, pensémoslo bien, lo que vamos a hacer. Y si fallamos y ofendemos a alguien, podamos tener un corazón sensible y podamos pedir perdón. Guardemos nuestro corazón, guardemos nuestro ser interior, porque de él mana la vida. Cuando nuestro corazón está sometido al Espíritu de Dios, vienen los pensamientos de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente. Y allí viene su revelación, y los tesoros escondidos son revelados a nuestras vidas, y la adoración comienza a fluir en una forma espontánea y natural para el Señor. Eso sucede cuando nuestro corazón se somete al Espíritu de Dios, en la intimidad con nuestro Padre del cielo, cuando cerramos la puerta, ¿cierto? Y tenemos momentos, tiempos, donde oramos. Tal vez alguien está diciendo, pero es que a mí me cuesta orar. Habla con el Padre, habla con Dios, con tus palabras. Aunque sean 5 o 6 palabras, ya estás orando, ya estás adorando al Señor. Y en cuarto lugar, quisiera decir, retener lo que hemos oído de los siervos de Dios. Segunda de Timoteo 1:13. Dice, retén la forma
de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo no menciona en la Biblia que él fuese casado y tuviera hijos, pero Timoteo era como su hijo, un hijo espiritual. Y él constantemente le hizo muchos comentarios y enseñanza a Timoteo como siervo de Dios. Y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y este es el consejo que también debemos retener, el mensaje y la enseñanza que hemos recibido por años de nuestros pastores, de los siervos que ha puesto el Señor frente a nuestra congregación. No la desestimemos, no sé si está bien dicho, sino que podamos apreciar el don que Dios puso para nuestras vidas. Podamos retener el consejo, podamos mirar el ejemplo que nos han dado de fe y de amor en el Señor, la perseverancia. Y es bueno reconocer, ¿cierto?, lo que el Señor ha puesto frente a nosotros, frente a nuestra congregación, nuestros líderes, y todos aquellos siervos que han formado parte de nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos nuestros primeros pasos, ¿cierto? Tuvimos también pastores, misioneros, que nos enseñaron y nos ministraron la palabra de Dios, nos dieron ejemplo de fe, nos dieron ejemplo de perseverancia, y uno se da cuenta que uno retuvo, cuando uno empieza a hacer memoria, dice, esto lo aprendí de este siervo, este consejo lo recibí de esta persona. Es importante retener el consejo. Retengamos el consejo de la palabra cuando nos ministra el pastor, cuando nos ministra la pastora, cuando los hermanos comparten una palabra. Oigamos, retengamos, guardemos lo que el Señor, ¿cierto?, nos habla a través de ello. Es tiempo de retener. Y voy a volver atrás porque como somos a veces oidores olvidadizos, el versículo principal es Apocalipsis 3:11, dice, he aquí vengo pronto. Ese es el mensaje de este tiempo. Cristo viene pronto. ¿Y cuál es el consejo? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Guárdalo. No seamos como las vírgenes insensatas. Estemos preparados. Hay muchas cosas que podemos retener del consejo de la palabra, pero aquí mencionamos 4 cosas. La primera era, ¿cierto?, retener la palabra. La segunda, retener nuestra profesión de fe en el Señor. La tercera, retener o guardar nuestro corazón. 4, retener lo que hemos oído de los siervos de Dios. Tomemos la palabra predicada de aquellos que nos presiden en el Señor, de aquellos que hemos recibido cierto testimonio de fe y amor en el Señor. Es tiempo de retener. Por eso somos vasijas. Dios nos creó como vasijas para poder retener, pero no seamos como esas cisternas, ¿cierto?, rotas, que reemplazaron a Dios, que es la fuente de agua viva, por falsos dioses. Que nuestra prioridad siempre sea el Señor. Ahora más que nunca nuestros oídos estén así de grandes, ¿cierto?, para estar oyendo por el Espíritu, porque cerca está la venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:11, la última parte dice, para que ninguno tome tu corona. Hay una corona que ha sido guardada para ti. Amén. Amén, ¿cierto? Hay una corona que está guardada para ti. Guarda lo que tienes para que nadie quite tu corona.
Hay recompensa de parte del Señor para aquel que se mantiene fiel hasta el final. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ese día se acerca a pasos agigantados y uno en el espíritu lo percibe. Yo creo que lo que nosotros hemos pasado en este tiempo no se compara con la aflicción que viene sobre la tierra. Habla de pestes. Eso significa, nosotros vivimos el coronavirus. Yo creo que el coronavirus no es nada comparado con lo que se viene. Se viene algo grande, algo que no es bueno, pero la iglesia va a ser arrebatada, no va a pasar estos sucesos, pero estemos preparados para que cuando ocurra el arrebatamiento nosotros estemos preparados para irnos con el Señor. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Saben que este versículo a veces nosotros antiguamente lo usábamos mucho para evangelizar, pero este versículo es para la iglesia. Lo podemos usar también para evangelizar, pero este versículo, si leemos el contexto, es para la iglesia. Y si Jesús está llamando a la puerta, significa que en muchos la puerta está cerrada. Y dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, oí por el Espíritu. Solamente por el Espíritu podemos oír la voz de Jesús. Y abre la puerta de su corazón, dice que Él entrará y cenará con Él, dice, y Él conmigo. Diariamente nosotros como iglesia podemos entrar en la comunión con el Padre, en la comunión con el Hijo, en la comunión con el Espíritu Santo, diariamente, en cada momento. Y cuando nosotros estamos en la comunión con Dios, recibimos alimento. Somos llamados a su mesa para tener alimento, alimento fresco, el maná fresco. Debemos retener lo que tenemos, porque Jesús viene pronto y aquel que permanece fiel dice que será recompensado. Amén, amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en estos momentos te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres reiterativo, porque tú amas a tu iglesia, porque tú amas, Señor, a la gente. Tú amas a este mundo, dice la palabra, y tu deseo es que nadie se pierda. Y para la iglesia, tú nos llamas, Señor, a retener, a guardar lo que hemos recibido de ti. Señor, a permanecer fieles y firmes, porque hay una recompensa, porque tú quieres salvarnos, Señor, de toda condenación que viene sobre esta tierra. Y oro en estos momentos, Señor, para que ninguno de nosotros sea, Señor, descuidado, sino que podamos estar oyendo en el Espíritu. Y si tenemos que hacer arreglos, si tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas, sea ahora el momento de hacerlo. Si tenemos que arrepentirnos de nuestros errores, de pecado, de falsedad, de murmuración, de pensamiento de apostasía en nuestras vidas, podamos arrepentirnos ahora, Señor. No importa que seamos avergonzados ahora aquí en la tierra, si tenemos, Señor, que
que confesar o arrepentirnos, Señor, de algo. Preferimos ser avergonzados en la tierra que ser avergonzados allí en tu presencia. Pero queremos hacer los ajustes contigo. Queremos ser vasijas que contienen este tesoro que eres tú, Jesús. Y no queremos ser como esas cisternas, como esos depósitos de agua rota que no retienen nada, sino queremos, Señor, contener y obedecer lo que tú tienes para nosotros. Señor, y si hay alguien que no te tiene en su corazón, en estos momentos oramos para que tú puedas abrir el entendimiento. Señor, gracias porque solamente tú puedes llenar nuestros corazones y llenarnos, Señor, con esas fuentes de agua viva que, Señor, saltan para salvación. Gracias porque solamente en tu nombre, Jesús, hay salvación. Señor, que tu iglesia, Señor, pueda amar tu regreso, pueda amar tu venida. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.